Hola, mi nombre es Ale González de Educando en Red. Educando en Red es una asociación civil cuya misión es generar entornos favorables para un sano crecimiento de la niñez y juventud en México. Actualmente está conformada por más de 50 instituciones educativas afiliadas, tanto públicas como privadas del área metropolitana de Monterrey. Pues bienvenidos al ciclo de charlas Conectando en Red para vivir lo ordinario como extraordinario. Hoy tenemos como invitada a Mariana González con el tema Neuropsicología del Niño, comprendiendo las dificultades del aprendizaje. Les platico un poco de Mariana. Mariana es licenciada en Psicología con máster en Neuropsicología en España. Es fundadora y terapeuta de Cogniplay, certificada para impartir el método Orton Gillingham para rehabilitar la lectoescritura y una certificación en el método Floor Time para trabajar habilidades de comunicación en problemas de desarrollo. Mariana trabaja con diversos problemas de aprendizaje y del desarrollo, como el déficit de atención, hiperactividad, dislexia, discalculia, disfunción ejecutiva, autismo, entre otros. Vamos a darle la bienvenida a Mariana González de Cogniplay. Vamos a esperar a que entre Mariana. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Ale, muy bien, ¿y tú? También bienvenida a Conectando en Red. Es un gusto tenerte el día de hoy con el tema de neuropsicología del niño. Muchas gracias, la verdad que el gusto es mío, es un honor poder hablar de un tema que realmente me apasiona y pues esperemos que les apasione igual que a mí. Pues bienvenida Mariana. Para entrar en el tema, explícanos un poco qué es la neuropsicología. Bueno, dentro de la neuropsicología hay diferentes áreas de estudio que giran en torno al estudio del comportamiento del ser humano. Y cada área de la psicología analiza comportamientos de diferente manera o bien utiliza un lente diferente. Entonces, así como en la música hay diferentes géneros, dentro de la psicología también tenemos, por ejemplo, la psicología clínica, que atiende diversos problemas emocionales como el estrés, la ansiedad, la depresión. También tenemos la psicología organizacional, que se relaciona más con el tema de recursos humanos o también la psicología del desarrollo, que estudia el desarrollo del ser humano en sus diferentes etapas. Y también la psicología educativa, la social y por supuesto la neuropsicología. Y lo que es la neuropsicología es que también estudia el comportamiento del ser humano a lo largo de su vida, pero analiza el comportamiento evaluando la manera en que está funcionando el cerebro. O sea, decimos que la neuropsicología analiza el comportamiento por medio de sus funciones cerebrales. Entonces, la neuropsicología es un área de psicología enfocada en evaluar y rehabilitar áreas cerebrales por medio de test, los evalúa, y luego hay técnicas que han sido respaldadas por la investigación científica, que han sido comprobadas de que son efectivos y que realmente dan los resultados que se buscan. Entonces, estas técnicas se utilizan para rehabilitar las funciones cerebrales que hacen falta estimular. Por ejemplo, en el adulto, la neuropsicología trata problemas de memoria, de enfermedades como el Alzheimer o demencia de cuerpo de Lewy, o alguna pérdida de lenguaje por algún accidente o algo por el estilo. Y en el área de psicología del niño, neuropsicología del niño, perdón, vamos a ver problemas del desarrollo, como es el autismo, pero también llegan niños que tienen problemas del aprendizaje, que les va mal en el colegio y los papás no entienden por qué a su hijo le va mal en el colegio. Entonces, el neuropsicólogo lo que hace es que hace una evaluación para poder entender qué está sucediendo dentro del cerebro, cómo está funcionando y entender si es que hay alguna área del cerebro que debería de estar funcionando más activamente y que requiere, bueno, y si no está tan activa como debería estar, pues igual y requiere un poco de estimulación para que funcione de manera más fluida. Imaginen que tenemos una máquina que por falta de uso está un poco más tiesa o igual y oxidada y requiere un poquito de aceite para poder lubricar todo ese proceso de aprendizaje. Digamos que la neuropsicología es lo que va a tratar de hacer, va a tratar de lubricar dándole un poquito de aceite para que pueda realmente
funcionar de manera óptima en todo el proceso de aprendizaje. Perdón. No, adelante, adelante. Bueno, nada más quería decir un poco que como las pruebas que se utilizan dentro de la neuropsicología van a medir cosas como la inteligencia, la memoria, los diferentes tipos de atención, flexibilidad cognitiva, igual y también funciones ejecutivas, la percepción visual, y todo con el propósito de entender de dónde viene esa dificultad de aprendizaje, porque muchas veces se puede confundir con otras cosas y al hacer esta evaluación más comprensiva nos va a permitir entender bien de dónde es que viene el problema. Porque igual y puede llegar un niño que está batallando para leer, por ejemplo, pero igual el problema que tiene no necesariamente es para leer, o sea, y yo puedo estar trabajando ese síntoma porque está batallando para leer, pero ¿qué tal si su problema es que le falta atención? Entonces, a la hora de estar leyendo, hace cuenta que se va así y no entiende lo que está leyendo porque no está leyendo todo lo que está en la hoja. O que tiene un problema de percepción visual donde puede que esté viendo la hoja, pero a la hora de como hacer el movimiento de barrido, puede que se salte más, porque se salta algunas líneas, por ejemplo, porque el ojo también es un músculo, entonces igual y es un problema más bien de percepción visual y se tiene que trabajar más el músculo del ojo y no necesariamente la lectura como tal. Y por eso es que es tan importante como hacer todo este proceso de evaluación para que podamos entender cómo está funcionando y luego también pues, se hace una terapia individualizada a las necesidades de ese niño, a las necesidades particulares. Y pues básicamente son habilidades donde se practican, perdón, son técnicas donde se practican las habilidades básicas que van a facilitar todo ese proceso de aprendizaje y así esté preparado para las exigencias del día a día en el colegio o en su vida diaria. Sí, ahora nos damos cuenta, por ejemplo, pues ahora que estuvimos en casa acompañando a los niños en sus tareas, en su día a día, también como papás nos podemos percatar si a lo mejor o tenemos dudas, si a lo mejor nuestros hijos estén teniendo alguna dificultad fuera del rango normal en la etapa del desarrollo en la que estén, ¿verdad? A lo mejor estamos teniendo problemas de, oye, ¿sabes qué? Es que no aprendió a leer o estoy viendo que los números los voltea o voltea las letras o que se salta o que no entiende, como dices tú, o no puede copiar fácilmente. ¿Cómo podemos, por ejemplo, platícanos un poco de la dislexia, el tema de la dislexia y déficit de atención? Por otra parte, también hago paréntesis que obviamente no es como encasillar que tiene algo, pero puede estar pasando por algo, ¿verdad? Sí, exactamente. Y tocas un tema muy interesante aquí de encasillar, porque el propósito de todo esto, al final de cuentas, no es realmente poder decir, tiene dislexia, tienes déficit de atención y que, o sea, y que luego se tome como un problema y, ay, es que yo no puedo, porque yo tengo dislexia, yo tengo déficit de atención. No, lo que queremos es entender cómo está funcionando el cerebro y nombrarlo nos ayuda a entender un poco más de ese funcionamiento. Pero bueno, como tú decías, a veces que nos podemos dar cuenta que nuestro hijo tiene alumno tiene una dificultad mayor que sus compañeros y no sabemos qué pensar al respecto y sobre todo porque hay mucha información que como a medias, igual yo podría decir, puede haber información muy certera sobre lo que es la dislexia o sobre lo que es el déficit de atención, pero también a veces es información parcial que no entendemos del todo. Entonces, por ejemplo, en la dislexia y el déficit de atención hay una serie de síntomas y los síntomas que se presentan en la dislexia o déficit de atención también se pueden ver muy diferentes en una persona u otra, porque cada persona realmente es única y tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Entonces, eso va a hacer que los síntomas se vean de diferente manera. Entonces, puede ser que Carla y Patricio tengan un problema de dislexia o un problema de déficit de atención, pero cada uno lo va a ver de una manera distinta. Y también, como son problemas que tienen
espectros. Entonces tenemos un espectro como más bajo, uno moderado, uno más grave, y digamos que entre más bajo la gravedad, pues igual vamos a ver menos síntomas o no se van a hacer tan notorios para la maestra o para los papás, a menos de que ahorita igual y en esta etapa de confinamiento igual y ya lo ves más palpable, pero igual y en el día a día normal de que van al colegio y regresan no te das cuenta. Pero si fuera algo más moderado o grave, ya estaríamos hablando que esa dificultad sería más notoria tanto para papás como para maestros y pues sí nos daríamos más cuenta de la diferencia entre los compañeros, digamos, de nuestro hijo o nuestro alumno, que con alguien, bueno, o sea, con él y con sus compañeros, de que igual no está aprendiendo a ese mismo nivel que quisieras que estuviera aprendiendo, o ves más potencial y no logras entender por qué no llega a cumplir con ese potencial que tú tienes en mente. Mariana, eso que dices, porque yo recuerdo cuando estaban más chicos mis hijos, sí, y esa parte de la información y a veces es confusa, que dicen, no, la dislexia no la puedes detectar hasta que esté más grande, que no se puede detectar cuando está chiquito, que es común que volteen las letras al principio, cuando empiezan a leer o al escribir. ¿Cuándo es y cómo podemos entender la razón por la que los niños sí pueden llegar a tener una dislexia y estén volteando esas letras o números? Sí, claro, a final de cuentas estos son como también preconceptos que tenemos sobre lo que es la dislexia y sobre, bueno, vamos a entender lo que no es la dislexia también. Y en el caso, por ejemplo, de voltear las letras, es muy común que suceda, sobre todo cuando están más pequeños, que puedan cambiar el orden de la letra a la hora de la palabra, perdón, a la hora de escribir o a la hora de leer, incluso también espejear, como escribir la B por la B, ¿haz de cuenta? Ese tipo de cosas es común que sucedan. Aquí lo que estaríamos viendo es que ese tipo de dificultad es común hasta primero de primaria. Y ya más adelante que lo sigan haciendo ya sería un foco de alerta, ¿no? Pero también lo importante a entender de todo esto es que la dislexia va más allá. Yo me incluyo en que yo pensé que nada más era como, pues batallan para leer, igual y voltean, como ven el orden de las letras, diferente, ¿no? Pero realmente la dislexia va más allá porque es una discapacidad específica del aprendizaje. Entonces, eso quiere decir que no afecta la inteligencia para nada. De hecho, pueden ser personas muy inteligentes, muy capaces, inclusive hasta pueden llegar a ser dotadas. Y esta dificultad tiene un origen neurológico, o sea, lo podemos palpar en el cerebro. Si fuéramos a hacerle una resonancia magnética, veríamos una diferencia entre el cerebro de un niño que lee, que no tiene problemas de lectura, y alguien que sí tiene un problema de dislexia. Entonces, el cerebro tiene una vía de lectura, ¿no? El cerebro, bueno, tú ves la palabra, el niño ve la palabra y la analiza en la parte de atrás del cerebro. Es la vía baja de lectura. Tenemos dos hemisferios cerebrales. El lenguaje, todo se va al hemisferio izquierdo. Entonces, a la hora de ver una palabra, la va a analizar en la vía baja y va a reaccionar automáticamente ante esta palabra, porque el ojo, todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos se analizan en la parte occipital, que es la parte más posterior del cerebro, y este lóbulo occipital se encuentra cerca del área de lectura, por ejemplo. Entonces eso le permite como reaccionar automáticamente a la palabra. Y en un niño que tiene dislexia, perdón, esa área no se está activando, pues, por eso digo que es palpable en el cerebro y utiliza otras vías de lectura. Entonces, también vamos a ver que en la dislexia hay un problema o una dificultad para reconocer palabras de manera automática. Es lo que les estaba comentando, que un niño que no tiene dislexia va a poder hacerlo automáticamente y un niño con dislexia va a batallar más en la parte de automatizar todo este proceso, y o también puede tener problema de fluidez, es decir, como si lo logra leer, pero se tarda un poquito más en leer.
¿Y por qué sucede todo esto? Porque también hay una carencia en la conciencia fonológica. Y bueno, la conciencia fonológica es cuando se tiene una conciencia de que las palabras están compuestas por sonidos individuales. Se le llaman fonemas. Por ejemplo, la palabra mapa está compuesta por m, a, p, a. Esa es la palabra mapa. También tiene sílabas, ¿no? Yo lo puedo dividir en ma, pa. Tiene 2 sílabas. Y si cambio una letra, puedo cambiar la letra inicial y tengo tapa o tengo papa. Y si el niño en la dislexia no tiene esta conciencia de los sonidos que conforman la palabra, y por eso luego no puede ligar el lenguaje oral, porque ya sabe hablar, ¿verdad? Entonces, nosotros a la hora de leer tenemos que ligar, aprender a leer, perdón, tenemos que ligar lo que ya sabemos, las palabras que ya tenemos en nuestro conocimiento, y ligarlas con su representación gráfica, y este niño va a batallar. Entonces, también estamos hablando que justo por esto de que le falta la conciencia fonológica de los sonidos, de las palabras, es muy común que no entienda todos los sonidos y luego se tarda más en encontrar la palabra que quiere. Entonces igual es como que tiene la palabra así en la punta de la lengua y no encuentra la palabra que quiere decir, como que está procesando. Y es muy común, ¿verdad? Muchos también vivimos eso en nuestro día a día. Pero digamos que es un poco más notorio en estos niños que tienen dislexia. Y como no está procesando, digamos, no tiene conciencia completa de todos los sonidos de esa palabra, pues, ¿cómo la va a guardar? La va a guardar a medias también. Hablando de eso, Mariana, una pregunta que se me viene a la mente. Cuando tiene un niño un problema de lenguaje, ¿qué tan probable es que pueda que tenga dislexia cuando empiece a leer? Cuando dices problema de lenguaje, ¿te refieres de articulación? Articulación, de articulación. Por esa parte que dices tú, que la parte fonológica a lo mejor no la tienen tan consciente, que a la hora de leer, o que a lo mejor era como estaban ellos escuchando y a la hora de leer se empiezan a saltar palabras, ¿qué tan relacionado pudiera estar? No, sí, sí podría estar muy relacionado, porque al final de cuentas estamos hablando sobre la conciencia fonológica, la conciencia de lo que están compuestas las palabras. Y por eso todo esto de la evaluación también nos va a permitir entender de dónde viene el origen. O sea, si es un origen orgánico, es decir, que tuvo un problema como tenía el problema de dislexia a pesar de que estaba funcionando bien su oído y su capacidad también de articulación, o también puede ser que está como compartido, ¿no? O sea, que digamos que igual y sí tiene un problema de lectura, pero también por esta otra. Entonces, a veces también es difícil entender cómo es uno o es el otro, o es combinado, pero lo bonito de todo esto, digamos, es que sabemos cómo remediarlo, pues. Entonces, ya tenemos suficientes herramientas para decir, bueno, ok, lo más probable es que igual y era porque no estaba su audición, por decir al 100%, o la articulación, y como ya tiene como viciado algunos sonidos de palabras y tenemos que volver a educar. Y luego, una vez que ya lo volvemos a educar en escuchar y entender, poder percibir todos esos sonidos, pues ya podemos como traspasarlo a la lectura y ahí vamos a ver, o sea, si hay un problema realmente de dislexia, pues esa dificultad para leer va a permanecer por más tiempo una vez que ya se corrigió el otro problema. Pero si, digamos, si se corrige ese problema de audición, articulación y ya puede leer como con más fluidez, igual al principio batalla un poco, pero luego ya lo retoma bien, pues digamos que igual y no era un problema de dislexia puro, pues. Okay. Muchas veces viene, bueno, antes de mi siguiente pregunta te quería preguntar, bueno, como papá maestro, en caso de que yo tenga dudas o creo, tengo que mi hijo pueda tener o mi alumno pueda tener una dificultad en la lectura de dislexia, ¿cómo podemos ayudarlo? ¿Y a qué edad se puede identificar? O tú decías que más o menos a partir de primero de primaria. Sí, a partir de primero de primaria ya sería como más notoria la diferencia entre un niño que tenga dislexia y que no. En segundo ya, pues ya sería más recomendable que sí tuviera algún tipo de apoyo más especializado, sobre todo en la lectura, porque por más de que trabajemos, se trabaje la lectura y leyendo otra vez,
a final de cuentas estos niños necesitan otras técnicas que igual no usan del método tradicional, ¿no? Entonces, de hecho, en el tema de la dislexia, lo que se hace es se trabaja de manera multisensorial, o sea, trabajamos con la visión, con la audición, con el tacto, con el movimiento, porque son todas las vías que tenemos como seres humanos para poder aprender. Entonces, si se cubren todas esas bases, digamos, es más, como ya sabes, estás asegurado de que realmente sí va a lograr aprender lo que le estás enseñando y digamos, trabajamos como al derecho y al revés, o sea, primero con, o sea, si la parte visual de que te enseño la letra y entiendes el sonido, o sea, qué sonido hace, pero también te doy el sonido y tú me puedes escribir las letras que hacen ese sonido, porque a veces también que una misma letra puede, o diferentes letras pueden hacer el mismo sonido también. Entonces, digamos que eso también puede suceder, pero también, digo, entendiendo todo esto de cómo se puede presentar la dislexia, a la hora también de que les falta la conciencia fonológica, la conciencia de todos estos sonidos que conforman las palabras, como guarda a medias el cerebro, o sea, la palabra, a la hora de recuperarla, pues no va a hacerlo con la misma rapidez, entonces por eso se queda con la sensación de tengo la palabra y no la puedo usar, o también puede ser que utilice más muletillas a la hora de hablar o palabras más vagas de que esa cosa, en vez de decirte, es que mamá, pícale al botón, o sea, pícale esa cosa, esa cosita, o también que a la hora de que quiere decir una palabra, quiere decir voy por la maleta y en vez dice muleta, o sea, es una palabra que nada más cambia una letra y pues igual y así la guardó, ¿no? Empieza con la misma letra, termina con la misma, también tiene la misma cantidad de sílabas, por ejemplo. Entonces, eso como eso también son cosas palpables que podemos ir teniendo más conciencia de eso. Y a final de cuentas, como es algo neurológico, o sea, digamos, es en el cerebro, sí hay algunas señales más pequeños, pero es más difícil de distinguir que si es porque todavía no se le enseñan en el colegio igual o porque realmente hay una causa más, bueno, del cerebro, pues. Y esa parte que dices, de hecho me imagino también que muchas veces ellos se rehúsan a leer porque ven que están batallando y no saben identificar obviamente lo que está pasando, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer como recomendaciones? Me imagino así como el leerles o qué otras cosas pudiéramos hacer en casa como para bajar la frustración también de los papás, del maestro, decir, hijo, ya ahorita cómo le hago, ya voy tarde, como el decir cosas del día a día que podemos hacer como para ayudarles a reforzar esa parte fonológica y de la lectura. Claro, pues hay, bueno, diferentes cosas que se pueden hacer. También como tratar de enseñar, sobre todo que es normal, que cueste trabajo aprender, o sea, es un proceso para todos. Nadie aprende siendo un genio. Nadie nace, o sea, siendo un genio desde un principio. Todo el mundo tiene que trabajar para poder llegar como a un nivel de inteligencia mayor. Y entonces como normalizando esa parte de que obviamente va a ser difícil y también pues igual y si está batallando mucho con un tipo de libro que ves que está más largo, tiene palabras más complicadas, la letra más pequeña, pues igual y también puedes tratar de hacer algo más sencillo, porque aquí lo que queremos también es que agarren como un amor por la lectura, ¿no? Entonces, si le ponemos un reto muchísimo mayor de lo que él cree que puede, entonces pues va a ser como muy frustrante y ya nada más van a abandonar la lectura en general. Pero también podemos igual tomar turnos para leer, por ejemplo, para que sea más sencillo. Pero también si queremos trabajar la parte de la conciencia fonológica, lo que podemos hacer también es como aprender canciones juntos y tratar de, como, no sé, decir, bueno, esta palabra, ¿cuántas sílabas tiene? Muchas veces también cuando son niños más pequeños, las canciones así de cuna van marcando la pauta de las sílabas que tienen la palabra, o también puedes jugar un juego de basta, de cuántas palabras no puedes decir, bueno, el basta de como por categorías, ¿no? Entonces la letra M, entonces tienes un lugar que empieza con la letra M, un animal que empieza con la letra M, una cosa o una comida, te puedes inventar las categorías. O también dime en un minuto todas las palabras que puedas que comiencen con esta letra. O también por categorías, de todos los animales que puedas, todas las frutas, todas las verduras. Ese tipo de actividades también nos ayudan
sobre todo a recuperar las palabras, como en esto que te decía de que tener la palabra en la punta de la lengua y como que no te salen, eso también puede ayudar a trabajar más la recuperación de las palabras. Platícanos un poquito, Mariana, también del déficit de atención e hiperactividad. Por una parte, escuchamos, es que mucha gente ahorita dice, no es que tiene déficit de atención, no es que tiene déficit de atención, pero realmente sí puede estar teniendo un déficit de atención o tener una hiperactividad o tenerlas varias a la vez, ¿no? O sea, pueden venir en combo, venir en paquete. Sí, sí, exactamente. O sea, pues, como tú dices, puede venir en combo, en paquete. No, pues os puede haber más de una dificultad de aprendizaje. Tenemos diferentes tipos de dificultades de aprendizaje. En este caso, hablando de la dislexia y el déficit de atención, sí se puede presentar en conjunto. De hecho, sí es bastante común. Pero como, no sé, digamos que igual y en la dislexia, estamos hablando que tiene un nivel moderado de dislexia. Sí se nota en el salón de clases y sí batalla y sí le pidieron apoyo extra en el colegio. Pero igual y también tiene déficit de atención e hiperactividad y ese déficit de atención e hiperactividad es algo más leve, porque hablando otra vez del espectro, son espectros donde puede haber algo bajo, moderado, más grave, ajá, son niveles de gravedad y dependiendo de ese nivel es también qué tantos síntomas presenta y qué tanto le afecta en su función del día a día. Por ejemplo, en el caso de déficit de atención e hiperactividad, su nombre completo es ese, ¿no? O sea, es déficit de atención e hiperactividad. Y al igual que la dislexia, tiene un origen neurológico, entonces se puede como palpar, hace cuenta, en el cerebro. Y lo que sucede es que el niño presenta niveles inapropiados de inatención y o hiperactividad e impulsividad. Y no solamente es que presenten esto, sino que también les va a afectar en su función del día a día en diferentes ámbitos de su vida. Como no le van a permitir esos problemas de inatención, hiperactividad e impulsividad, no le va a permitir aprender al mismo ritmo que aprenden sus demás compañeros. O sea, eso es en el ámbito de la escuela, pero hablando también de su ámbito de familia, igual también va a tener como problemas con papás, con sus hermanos, que todo viene a raíz de este problema de inatención. Y la verdad, para los papás y para los maestros también puede ser muy frustrante, sobre todo en el déficit de atención e hiperactividad, porque a veces ves que sí presta atención y a veces no. Puede estar horas y horas en lo que sí le gusta y luego puede batallar muchísimo para algo que tiene que hacer como el colegio, un deber, que le cuesta más trabajo. Y, o sea, realmente puede parecer como broma de que se está tardando una hora en hacer la tarea, que ya sabes que la puede hacer en 20 minutos el niño. Entonces, como que dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué no puede hacer esto? Y ¿por qué puede hacer todo eso que sí le gusta? Entonces, o sea, pues no está motivado, ¿no? O sea, o está haciendo flojo y por eso no me está prestando atención. Pero realmente no es que no quieran hacerlo y no es porque sean flojos. Realmente das cuenta que el cerebro llegó a un estado de cortocircuito y ya no les da suficiente energía para poder lidiar con eso que les cuesta mucho más un esfuerzo extra. O sea, es como lo que habíamos hablado antes de tener como una máquina con suficiente aceite para que esté bien lubricada y pueda como funcionar. Necesita ese aceite para poder tener suficiente energía para hacer ese extra esfuerzo que le requiere hacer cosas que igual y no son de tanto interés. Y digo, igual y puede sonar medio extremo, porque sí es una comparación extrema, pero haz de cuenta que quiero transmitir una sensación que muchas veces me toca ver que los papás como que sienten esta frustración, o también los maestros. Imagínense que tienes el niño ha estado todo un año trabajando para una competencia de atletismo,
¿no? Entonces, todo un año de entrenamiento y llega el día de la competencia, ya está muy listo en su lugar y todos los demás niños también ya están listos en su lugar. A la hora de que dicen en sus marcas, listos, fuera, todos los niños salen corriendo y él se queda así como que quiero y quiero, pero no puedo y no corre. Entonces, y luego de repente llega un pajarito y se pone ahí al lado de él y luego el niño se queda viendo el pajarito y ya, ahí se quedó. Ya no, se le olvidó que ya tenía que ir a tratar de correr para competir. Entonces, o sea, sí es muy extremo, pero haz de cuenta que es esa sensación de que el niño tiene toda la intención de hacerlo y trata, pero no puede. Y iniciarla como es otro boleto totalmente distinto. Preguntan aquí que a partir de qué edad se puede detectar un déficit de atención e hiperactividad. Bueno, en general se vería más como en primero, segundo de primaria, igual que en la dislexia, estaríamos viendo algo más, como más certero. Hay veces que sí me ha tocado que doctores, porque también se puede trabajar con un psiquiatra, sí lo pueden detectar antes, pero estaríamos hablando que igual y no sabemos si sí o si no es un déficit de atención e hiperactividad, porque todos los niños, a final de cuentas, presentan síntomas así de mucho movimiento, ¿no? O de esa impulsividad o falta de atención. Entonces, cuando ya está más grande, ya sabemos que es capaz de ir como controlando, y entonces una vez que el cerebro ya está suficientemente maduro, que debería de ser entre el primero y segundo de primaria, digo, esas habilidades se van desarrollando inclusive hasta la edad adulta de 21 años, pero digamos que ya tiene más control y se puede ver más la diferencia como entre, o sea, si es alguien que no tiene déficit de atención y hiperactividad y alguien que sí podría tener. También hay, pues, es hereditario también, entonces puedes tener un poco más de idea de que no, pues probablemente sí pueda tener un problema de déficit de atención y hiperactividad porque alguno de los papás o abuelos, tíos, primos puedan tener. Pero estaríamos hablando, si queremos así saber al 100%, es primero o segundo de primaria. Y de hecho, ¿qué recomendarías? Bueno, a mí una vez, me acuerdo perfectamente una vez que escuché que decían un déficit de atención no es como que se presenta en todas partes, no es como que nada más cuando va a cierto lugar. ¿Es cierto eso? O sea, no nada más como que en la escuela, sino que te debe presentar también en la casa, en otras partes. Sí, eso es súper importante, de hecho, porque para poder decir realmente si tiene un déficit de atención e hiperactividad, estamos hablando que todo el mundo tiene problemas de atención, ¿no? O de movimiento excesivo o de impulsividad, pero aquí el problema es qué tanto me está afectando en mi funcionamiento del diario, ¿no? Si me está afectando en mi vida personal, de mis proyectos y mis aspiraciones, yo no las puedo lograr porque tengo todos esos problemas de atención, o si también me está afectando en mi vida académica o laboral, o sea, como niño, puede estar batallando mucho en la escuela y no puede prestar atención, no puede aprender todo lo que debería estar aprendiendo por ese problema de atención, o también el adulto puede ser que como nada más no logra terminar toda la carga de trabajo que necesita hacer en un día, o se tarda muchísimo más en hacer lo que tiene que hacer. Y es muy importante como poder evaluar eso, porque también a propósito de esto de que afecta la funcionalidad en diferentes ámbitos de su vida, también puede ser que a pesar de que el nombre tenga todo eso de déficit de atención e hiperactividad, realmente no siempre se presenta con hiperactividad. Tenemos 3 diferentes tipos. Hay la presentación combinada, que tiene los síntomas de inatención y también de hiperactividad, pero también puede haber predominantemente un problema de inatención, de falta de atención, o también en su mayoría un problema de hiperactividad e impulsividad. Y generalmente yo creo que se asocia más el déficit de atención e hiperactividad con esa parte de hiperactividad, ¿no? De que el niño no puede estar quieto, se está moviendo todo el tiempo su asiento, pero la verdad es que no siempre es así, y también volvemos a lo mismo, es un espectro y puede haber diferentes síntomas y aunque 2 personas tengan el mismo problema de déficit de atención e hiperactividad,
se va a ver diferente, ¿no? Por la gravedad que cada uno tenga y también, pues hay una lista de síntomas, pues, y no necesariamente tienes que cumplir con todos para poder tener déficit de atención, tienes que cumplir con un mínimo. Y hay gente que tiene menos, hay gente que tiene más. Y sobre todo eso que tú dices, la funcionalidad, o sea, qué tanto le está afectando en su salón de clases, en su casa, qué tanto le está afectando al niño también en la parte social, porque también afecta a la parte social. Y eso también puede afectar también el autoestima del niño. Sobre todo que piensan de que es que, entonces, o sea, si yo no puedo aprender como están aprendiendo mis amigos, entonces yo soy tonto. Pero es que la verdad es que no, es un problema como específico del aprendizaje, digamos, pero no tiene nada que ver con la inteligencia. Tanto en la dislexia como en el déficit de atención e hiperactividad, la inteligencia no tiene nada que ver con esto. Sí. Es como otra cosa que parece igual y que no eres tan inteligente porque no aprendes igual en el salón de clases, pero eso nada más significa que aprendes de una manera distinta, ¿no? Y bueno, yo en el camino aprendí también, además de la discalculia, que no sabía ni que existía, pero en el camino, ¿verdad? Me ha tocado el aprender de la discalculia también. ¿Nos puedes hablar un poquito de la discalculia? Sí, claro. Pues, bueno, parecido Nada más a... para el que no sepa qué es discalculia, que sepa que existe. Sí. Parecido como a la dislexia, o sea, estamos hablando de como de orígenes de palabras, ¿no? Lexia tiene que ver con las palabras, entonces una discapacidad específica de los números, ¿no? Entonces, puede haber como más o menos, digamos, los mismos síntomas de la dislexia si fuéramos así de hablar a súper grandes rasgos, pero, o sea, que también va a batallar un poco más que sus compañeros en aprender a entender que los números tienen una representación, es una representación de cantidades y que eso se traspasa de diferentes maneras y puedo manipular eso también. Yo creo que parte importante también, bueno, por una parte, los niños hoy en día son muy comprensivos cuando un amigo, en la mayoría, cuando un amigo está pasando por alguna situación de aprendizaje, como que se hacen más empáticos y hasta le ayudan, ¿verdad? Siento que somos más los adultos los que encasillamos esa parte de la inteligencia con las habilidades, ¿verdad? Y por otra parte, también siento que ahorita nosotros como adultos podemos también el pedir que en la educación que se den ciertas adecuaciones y modificaciones en el que el niño pueda a lo mejor levantarse, el que el niño pueda usar sus sentidos, como dices tú, el aplaudir en las sílabas, el hacer algo, ¿no? O sea, como que creo que podemos ser abogados todos para saber que no todos aprendemos de la misma manera. Sí, exactamente. Y sobre todo porque ahora ya hay como mucha investigación científica que, o sea, no es que afecte la inteligencia realmente y que se puede aprender de muchas maneras diferentes. Y también, o sea, es tan sencillo como un maestro que incorpora todas estas técnicas como multisensoriales, llamamos, de movimiento, de tacto, de hablar, ver cosas y escuchar cosas al mismo tiempo. Eso también nos va a como asegurar de que todos nuestros alumnos pueden estar aprendiendo también a pesar de que requiera de cierta modificación y también entender que no pasa nada que si le encargo menos tarea a un niño que tiene déficit de atención y hiperactividad, porque es que él se tarda el doble en hacer la tarea, pero está aprendiendo lo mismo. Entonces, pues no pasa nada si le encargo menos problemas de matemáticas, por ejemplo, porque como quiera aprender lo mismo y el chiste, o sea, el punto de la tarea es reforzar, porque la memoria sí funciona, ¿no? Vemos en el colegio un tema y en la tarde lo quieren reforzar, que se nos quede grabado en la memoria y por eso la tarea. Entonces, sí, como quiera va el niño con déficit de atención y hiperactividad, como quiera va a estar trabajando esas mismas habilidades, no pasa nada, que le quites problemas, no sé, cantidad de problemas para que puedas como nivelar el plano de trabajo, sí, el tiempo, porque tampoco se trata de que el niño esté todo el tiempo haciendo toda la tarea, como toda la tarde para hacer la tarea, cuando alguien se tarda media hora. De hecho, nos preguntan por aquí que quién diagnostica un déficit de atención, que también nos preguntan si se controla la hiperactividad y a qué edad el diagnóstico formal de la dislexia. Ok. Bueno, hablando sobre el déficit de atención e hiperactividad todavía, ¿quién diagnostica? Pues puede ser un neuropsicólogo, hace toda la evaluación que les mencionaba para entender como el origen del cerebro, como del funcionamiento cerebral y entender si el origen viene de un problema de atención propiamente. Y también puede ser por un psiquiatra,
y creo que dijiste la edad, ¿verdad? Sí, sí, que si se podía controlar la hiperactividad. Controlar la hiperactividad, sí. Bueno, de hecho, justo una pregunta muy interesante que no había mencionado antes es que este síntoma de la hiperactividad se va a ver diferente en como en toda la vida, ¿no? Porque dentro de un niño también puede aprender a controlar los síntomas. Entonces, podemos tener un niño hiperactivo que sea muy visible porque es movimiento motor grueso, de que está corriendo por todo el salón, caminando, parándose, sentándose, trepando inclusive o saltando. Pero también pueden ser cosas más sutiles, que aprendió como a controlarlo y hacerlo más, como más encubierto. Y, por ejemplo, estoy jugando con mi pluma todo el tiempo, estoy con cosas en las manos, o estoy golpeteando siempre con mis manos, con mis pies. También me estoy moviendo constantemente como en mi asiento. Ese tipo de movimientos también se consideran parte de la hiperactividad. Inclusive también el habla. O sea, también puede ser que una persona hiperactiva esté como hablando muy rápido, muy fuerte, y excesivamente, o sea, que no está dejando a los demás hablar y no se está dando cuenta de como ese efecto que está teniendo en los demás. Y bueno, la pregunta es sobre la dislexia, de qué edad se podría hacer un diagnóstico formal, sería en primero o segundo de primaria, donde sería el diagnóstico formal. Ok. Nos pide alguien también que si puedes hablar un poco de las funciones ejecutivas. Claro. Porque nadie lo habla, dice. Sí, exactamente. Justo sí tenía pensado hablar sobre las funciones ejecutivas. Si quieres, antes de saltar, Mariana, nada más a las funciones ejecutivas, nos pregunta que qué tan tarde se puede tratar la dislexia. O sea, que si a un adolescente se puede tratar la dislexia o hasta un adulto. Sí, la dislexia se puede tratar durante toda la vida, o sea, puede ser inclusive ya a tercera edad y puede tratarse la dislexia. De pequeño es más notorio la dificultad que tiene porque igual y no está aprendiendo a leer, pero el cerebro realmente es muy plástico, entonces lo que sucede es que se adapta a las circunstancias, se adapta a las fortalezas y a sus debilidades y trabaja con lo que tiene. Entonces, no sé si se acuerdan que les había mencionado un poco sobre las vías de lectura. Entonces, tenemos la vía de lectura automática, de veo la palabra y la analizo aquí y ya sé el significado y ya puedo continuar con mi lectura y entender rápidamente lo que estoy leyendo. Pero con la dislexia lo que sucede es que ese proceso es, digamos, más manual, o sea, no tenemos una máquina que lo hace así automáticamente, tenemos que hacer como paso por paso, analizar cada letra, entender, ok, entonces es la palabra, y son vías auxiliares de lectura. Pero a final de cuentas, el cerebro sí aprende a leer. Entonces, lo que sucede nada más es que hace más lento. Y de hecho, como si pusiéramos una gráfica, como de un lector regular y un lector con dislexia, digamos que esa diferencia en la fluidez, en la rapidez con la que va a poder leer correctamente las palabras, siempre se va a mantener un poco más abajo de lo normal, a menos de que se haga una remediación. Y esa remediación de lectura puede ser en cualquier punto de su vida. O sea, puede ser de pequeño, que es mucho más notorio, pero también puede ser inclusivo de adolescente, en la edad adulta, más grande también. No, o sea, en todas las edades se puede hacer. Eso es como lo bonito de todo esto. Y sobre todo que también ahora hay mucha investigación científica sobre qué es lo que funciona y qué es lo que no. Se ha encontrado, por ejemplo, que el método Orton-Gillingham realmente sí es un método que va a reconfigurar el cerebro, va a hacer que en vez de que esté las vías de lectura auxiliares que están en esta parte del cerebro de aquí, que se concentren donde debería estar para que pueda hacer una lectura automática, porque se trabaja de manera multisensorial y progresiva. Y por último, bueno. antes de irnos, ¿nos puedes platicar un poco de las funciones ejecutivas? Para no Sí, dejar claro. la duda. Para no dejar la duda de las funciones ejecutivas. Entonces, en el déficit de atención e hiperactividad, sí falla la atención, pero la atención es parte de un grupo de lo que se llama funciones ejecutivas. Entonces, estas funciones ejecutivas están en el área frontal del cerebro. Y digamos que si fuéramos a hacer una comparación, las funciones ejecutivas es el área frontal del cerebro es como el director de orquesta. O sea, lo que es el director de orquesta para la orquesta, que lo que es el lóbulo frontal para el cerebro. Entonces, digamos que no es lo mismo que tengamos
músico que esté tocando el cello, la flauta, el oboe, las percusiones, sin el director de orquesta, porque el director de orquesta le va a dar esa armonía y es un matiz diferente. Y aunque sean muy buenos músicos, no se va a escuchar igual que cuando hay un director. Y las funciones ejecutivas son ese director del cerebro. Entonces, lo que sucede con el déficit de atención e hiperactividad es que ese director de orquesta a veces se fue al baño o se fue de vacaciones o igual se siente mal, sí, anda de fiesta. Entonces, por eso ese nivel como cambiante de las habilidades, o sea, lo que puede hacer el niño, la capacidad atencional. Y estábamos hablando que las funciones ejecutivas son muchas, pero por ejemplo, la memoria de trabajo, que es la memoria que necesito yo así tener activamente para poder acordarme de esa instrucción que leí en el examen. Entonces leí la instrucción y tengo que responder la pregunta. Mientras la estoy respondiendo me tengo que poder acordar de esa instrucción. También tenemos otra habilidad que sería la habilidad para planear, por ejemplo, que es muy básica y a veces no la tomamos tanto en cuenta, que si yo tengo un examen mañana, pues yo tengo que anticiparme también, otra función ejecutiva, me tengo que anticipar y poder planear y decir, ok, entonces yo voy a llevar mi mochila y me voy a llevar mis notas y mis libros para poder estudiar en mi casa, porque si no me llevo eso no voy a poder estudiar. Entonces, son como habilidades cognitivas que tiene el cerebro, son herramientas que le permiten funcionar como de manera armónica el cerebro, poder dirigir toda esa energía, o sea, ¿dónde voy a dirigir esa energía para que pueda funcionar bien? Y en las funciones ejecutivas a veces pues, fallan en el déficit de atención e hiperactividad. Ay, muchísimas gracias, Mariana. Pues padrísimo todo lo que nos has compartido el día de hoy. Aprendimos mucho y sobre todo yo creo que podemos aprovechar ahorita el verano para que son vacaciones, acaban clases, pero que no nos demos por vencido tanto nosotros como adultos como para los niños, el ejercitar la mente, la lectura, el hacer juegos, ¿verdad? Si tú nos puedes dar unas últimas recomendaciones para cerrar y poder seguir viviendo lo ordinario como extraordinario. Sí, claro que sí. Bueno, algunos juegos que podemos hacer para trabajar todo esto de la atención, el déficit de atención y hiperactividad, pues realmente los juegos de mesa son maravillosos para eso. O sea, tienes un set de reglas, tienes que seguir las reglas y esperar turnos, que a veces puede ser muy difícil para un niño con déficit de atención e hiperactividad, sobre todo entender las reglas, jugar por las reglas y también como no sé, estoy jugando un juego de memoria y no me voy adelantando a voltear todas las tarjetas en vez de cuando no es mi turno, por ejemplo. Ese tipo de cosas pueden funcionar. Y no es que esté promocionando ni nada, pero, por ejemplo, a mí me gusta utilizar dentro de mis terapias los juegos de Lumosity, que son muchos como de simulación cognitiva que están en internet. Ahorita que estamos con todo esto de terapias por Zoom y así. Pero también los juegos de la marca Think Fun, por ejemplo, tienen muchas como actividades cognitivas detrás que estimulan mucho todas estas áreas de las funciones ejecutivas y de la atención. Okay. Ay, y pues muchísimas gracias por toda esta oportunidad. No, hombre, muchísimas gracias a ti, gracias a los que nos acompañaron. Les deseamos una buena tarde y les agradecemos haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Mariano. Como quiera ponemos en nuestro story va a estar el link para que sigan la página de Mariana y ahí si tienen alguna pregunta puedan contactarla. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.